estas palabras puedan salir de nuestra experiencia de relacionarnos contigo y de saber quién eres tú. Tú eres el mismo de ayer, de hoy, de siempre. Tú eres fiel, Señor. Y por eso esta mañana, Señor, te pido que reafirmes mi corazón en confiar en ti, Señor. Señor, gracias porque tú cuidas de aquellos que esperan en tu gran amor, Señor. Señor, tú libras de la muerte a los que ponen su confianza en ti. Señor, me impresiona, Señor, saber, Señor, mi Dios, que tú mantienes al hombre, que mantienes el universo y que tú sostienes absolutamente todo con el poder de tu palabra. Por eso, Señor, envía tu palabra esta mañana entre nosotros. Envía esa palabra que levanta, que sostiene, que afirma. Envía, Señor, esa palabra que sana, que libera, pero también envía esa palabra que instruye. Por favor, envía esa palabra que corrige. Señor, tu palabra no solamente es para crear, sino tu palabra también es para enderezar. Endereza nuestros pasos, Señor. Gracias, gracias, Señor. Aún nuestros caminos están en tus manos, Señor. Tú llevaste a José a Egipto para que fuera el segundo después de Faraón, porque tenías un plan, preservar el pueblo de Israel. Señor, hay situaciones en nuestra vida que no entendemos muchas veces, que no comprendemos, Señor, que no sabemos por qué. Pero yo voy a decir algo, Señor. Ayúdame a confiar. Y si tú quieres, puedes decirle al Señor, ayúdame a confiar que tú tienes un plan y que mi vida es parte del plan tuyo, Señor. Y que tú encaminas mis pasos para cumplir tu plan, Señor. Mi alma te bendice porque para siempre va a ser tu misericordia. Y tu misericordia es con mis amigos, con mis hermanos, Señor. Por eso líbranos de la muerte, oh Dios, de la muerte espiritual. Cuida de nosotros, Señor. Prospéranos, Señor. Sálvanos, Señor. Cuida a tu pueblo, Señor, a tu iglesia. A todos los que esperamos en ti, Señor. Señor, como el salmista, permítanos decir, esperamos confiados en el Señor. Él es nuestro socorro. Él es nuestro escudo. Aleluya. Señor, y no lo decimos porque es que así dice la Biblia. No, Señor, lo decimos o yo lo digo, Señor, porque en mis días he visto tu mano poderosa. He visto, Señor, cómo has guardado la vida de tus hijos. He visto, Señor, tu presencia. Alabado el nombre del Señor. Regocíjese, regocijen en el Señor, porque confiamos en Él, el único que es fiel. Nuestra confianza, por eso tiene un nombre. Él es nuestra confianza. Mi alma te alaba, Señor. Padre mío, gracias, gracias por
haberte entregado allí en la cruz del Calvario. Gracias porque a través tuyo, Señor amado, y la obra de la cruz, se rompió el velo, Señor, y puedo entrar confiadamente delante de tu presencia. En tu nombre, Señor Jesús, podemos estar seguros. Así que esta mañana, Señor, nos abandonamos a tu amor. Estamos seguros en ti, amado Señor. Aquí estamos. No podremos, Señor, empezar este día sin ti. Tú eres nuestra fuerza, tú eres nuestro amparo, tú eres nuestra fortaleza. Tú eres quien nos sostiene, Señor. Muchas gracias, Espíritu Santo. Alabado su nombre, Señor. Gloria a Dios, gloria al Señor. Aleluya, qué bueno es poder levantar, despertar, poner nuestras vidas en las manos del Señor, estar completamente seguros. Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza. Y pues sigamos con el libro de los Hechos. Y vamos a llegar a un relato que muchas personas mm, pues no lo, ni siquiera le gustaría leerlo, pero hay mucha enseñanza aquí. Hechos capítulo 5 versículo 1 y vamos a ir hasta el versículo 11. Recuerden que estuvimos hablando ayer de un maravilloso hombre, generoso, y es la primera vez que en el libro de los Hechos dice que alguien vendió una propiedad y puso el dinero a los pies de los apóstoles y que su nombre está escrito en la palabra porque inclusive sabe que dice la Biblia, que las ofrendas tienen memoria y el Señor se acuerda de ellas. Ok, vamos. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba en ti, y vendida no estaba en tu poder, porque pusiste esto en tu corazón. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de unas 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? Y aquí a la puerta, a los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia, sobre todos los que oyeron estas cosas. La iglesia acaba de experimentar el poder del Espíritu Santo, la promesa del Espíritu Santo sobre sus vidas.
están hablando con denuedo, han visto al Señor liberarlos aún de las mismas prisiones, de las mismas personas que querían matarle. Estaban unidos, adorando y exaltando a Dios en un mismo corazón y en un mismo espíritu. El señor MacDonald escribió estas palabras. Dice, la mitad de la miseria en el mundo resulta cuando la gente trata de aparentar en lugar de tratar de ser lo que debe ser. Voy a repetir esas palabras, me parecieron muy importantes. La mitad de la miseria en el mundo resulta cuando la gente trata de aparentar en lugar de ser lo que debe ser. El nombre que Jesús le dio a esa práctica de aparentar fue hipocresía, que simplemente quiere decir ponerse una máscara para hacer teatro. No debemos pensar que el no alcanzar nuestros ideales es hipocresía, porque ningún creyente vive a la altura de todo lo que realmente el Señor quisiera que fuese nuestra vida. La hipocresía es un engaño deliberado. Es tratar de hacer que otros piensen que somos más espirituales de lo que realmente somos. ¿Alguna vez has caído en la trampa de querer mostrar que eres más espiritual? Ese fue el pecado realmente de Ananías y Zafira. Ponerse en una fachada encantadora a fin de esconder el pecado que describían sus vidas. Y ese pecado les costó la vida. Hay una cosa que hoy en día la mayoría de personas que no han madurado en el Señor tienen como problema. Y es que solo aman un atributo de Dios. Solo aman el Dios es amor. Pero también hay otro atributo. Él es fuego consumidor. Y Él va a seguir siendo el mismo hoy, mañana y siempre. El nombre Ananías quiere decir Dios es bueno. Pero el nombre también, este hombre también aprendió que Dios no solamente es bueno, sino que es santo. Así que nosotros no solamente debemos de entender que Dios es bueno, pero también Dios es santo. Zafira quiere decir hermosa, pero su corazón estaba manchado y manchado del pecado. Si algunas personas se escandalizan cuando leen que Dios mató a dos personas simplemente porque dijeron una mentirita en cuanto a una ofrendita, en cuanto a un dinerito, pero ¿cómo? ¿Cómo que Dios hizo eso? Pero cuando consideramos todos los aspectos de ese pecado y empezamos a comprender cómo es el Señor, realmente empieza a tomar sentido este relato. Vale la pena notar que Dios castiga el pecado severamente al principio, durante y siempre a través de la historia. Justo después de que se levantó el tabernáculo, dice la Biblia, Dios mató a un joven llamado Nadab y a otro llamado Abiú por tratar de presentar fuego extraño al Señor. También hizo matar a un hombre llamado Acam por desobedecer las órdenes después de que Israel entró en la tierra prometida.
¿Sabe? El Señor no ha dejado de decirnos o de hablarnos o de enseñarnos de la responsabilidad que hay en cuanto al pecado. Y todos estos relatos que están ahí son advertencias al pueblo y son advertencias para nosotros. Para empezar, el pecado de Ananías y Zafira fue motivado por Satanás. ¿Recuerdan? Pedro le pregunta, ¿por qué dejaste que Satanás pusiera esto en tu corazón? ¿Por qué lo permitiste? ¿Eso qué quiere decir? Que esto es un asunto serio. Si Satanás, mire, ¿recuerdan el primer ataque a la iglesia? ¿De dónde vino? De afuera. Vino de los principales estudiosos y sacerdotes y los seduceos. Vinieron a intimidar a la iglesia. Vinieron a decirle a la iglesia, se calla y no sigue hablando de Cristo Jesús. Pero la iglesia estaba orando, estaban unánimes, estaban de un solo corazón. Y Satanás no pudo atacar la iglesia desde afuera. Pero ponga mucha atención a lo que vamos a mirar. Si Satanás no puede derrotar a la iglesia mediante ataques de afuera, se va a meter adentro y se va a dedicar a trabajar desde adentro. Por eso hay que poner mucha atención. Él sabe sembrar mentiras en las mentes. Él sabe sembrar mentiras en los corazones de las personas que se congregan en las iglesias. Incluso él sabe poner mentiras en creyentes genuinos y logra que sigan sus órdenes. Yo no dudo que Ananías y Zafira habían sido llenos del Espíritu Santo. Es por eso que Pedro le dice, porque le has mentido al Espíritu Santo. Y ellos eran creyentes. No olvidemos la advertencia que nos da el Señor a través del apóstol Pablo cuando nos dice que necesitamos ponernos toda la armadura de Dios. Y eso fue escrito para el pueblo de Dios. Eso no fue escrito para los incrédulos, porque son los creyentes los que estamos en peligro de dejarnos inclusive usar por Satanás para lograr sus propósitos. Pastor, ¿cómo me está diciendo? Sí, el pecado tiene muchas herramientas, pero una mentira es el mango que encaja en todas ellas. ¿Sabe? Todo pecado empieza con una mentira aquí, con una mentira aquí. Y si la dejamos aquí, entonces vamos a empezar a decir, eso no es nada. Además, yo no soy tan malo. Es más, yo voy a hacerlo a mi manera. Pero recuerden ustedes que Satanás es el mismo también toda la vida. Él ha sido mentiroso y homicida desde siempre. Mintió a la primera pareja y les causó la muerte espiritual. Cuando Dios castigó a Ananías y Zafira, también estaba, realmente sabe juzgando a quién, a Satanás mismo. Le estaba diciendo, mire, usted no se me mete con la iglesia, es mía. Hizo que todos supieran que él no toleraba el engaño en su iglesia. Pero hoy en día no tenemos en cuenta eso. Como no ha caído nadie muerto así físicamente, pero la Biblia dice que sí hay muchos muertos espirituales, que aunque vean las cosas de frente, dicen ciegos. Aunque les hable el Señor, no pueden entender.
dicen muertos vivientes, zombies. Pero gracias que están estos relatos en las escrituras para que podamos nosotros recapacitar en el nombre del Señor y no caer en los mismos pecados y en las mismas cosas que cometieron los que escribieron o de los que se escribió la palabra de Dios. El pecado aquí también tuvo una motivación. El pecado fue motivado por el orgullo. ¿Saben? El, el orgullo es un pecado que Dios detesta y dice que Él mira de lejos al altivo, que Él no lo soporta. Sin duda, la iglesia estaba alabando a Dios por la generosidad de Bernabé, ¿recuerdan? Él había traído y las cosas y todos estaban, ay, el hermano Bernabé tan lindo. Oh, gloria a Dios por el hermano Bernabé. Y, pero la hermana Zafires, amor, ay, tan lindo como alaban al hermano Bernabé. Ofrezcamos también una propiedad para que a nosotros también nos aplaudan. Y entonces el orgullo fue la motivación de su corazón. Por eso el apóstol Pedro le dice, ¿y acaso la propiedad no era suya? Y aún vendiéndola, el dinero no era suyo. Entonces se había podido quedar con él. Pero necesitaban las alabanzas del pueblo. Satanás susurró a la pareja, ustedes también pueden disfrutar de estos aplausos, de este tipo de gloria. Ustedes pueden hacer pensar a la asamblea que ustedes son iguales o más espirituales que Bernabé. ¿Recuerdan ustedes la hermana de alabado el nombre del Señor Moisés? Cuando le dice, la hermana de Moisés dice, ¿acaso solo Dios puede hablar por ti? Dios también puede hablar por nosotros. Ay, 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 ay. Es que como Satanás es así, nos quiere también convencer de que seamos de esa manera. En lugar de resistir a los avances del enemigo, ellos se sometieron y planearon su estrategia. Por eso el Señor dice, someteos pues a Dios, resistid al enemigo y él huirá de vosotros. Jesús dijo claramente que debemos de ser cuidadosos en cuanto nuestras donaciones, en cuanto a lo que hacemos, porque la gloria tiene que ser solo para el Señor y la gloria Él no la comparte contigo ni conmigo. A los fariseos les encantaba llamar la atención con sus ofrendas. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque con las ofrendas recibían alabanza de los hombres, pero eso era lo único que iban a recibir. Todo lo que todos poseemos es de Dios, nos lo ha dado el Señor y lo único que somos son mayordomos, no dueños. Debemos usar todo lo que tenemos para que el Señor sea glorificado. Es verdad, fue el orgullo lo que transformó a Lucifer. Fue el orgullo lo que hizo que nuestros primeros padres pecaran. ¿Por qué? Si comes de este árbol, serás igual a Dios. Ay, ¿de veras? Bueno, pues entonces tráigame una docenita, que yo quiero ser igual a Dios. El orgullo es tan sutil y que el Señor nos ayude, porque el orgullo abre la puerta a otros pecados. Porque cuando nos preocupamos más por nuestra reputación que por nuestro carácter, las cosas no terminan bien. Voy a repetirlo.
Cuando nos preocupamos más por nuestra reputación que por nuestro carácter, las cosas no tienen un final feliz. Acuérdese, el, el, el preocuparse por mi reputación, tal vez sí me va a hacer quedar muy bien con los hombres, pero no con Dios. Pero el carácter es el que me va a hacer quedar bien con el Señor, porque es el carácter de Él el que está siendo formado en mí. El tercer aspecto de este pecado fue especialmente perverso. El primero era la mentira, el segundo era el orgullo, porque el pecado fue dirigido contra la iglesia de Dios. Escuche, cuando ellos sustrajeron dinero de esa venta de esa propiedad, no solo pecaron contra Dios, sino pecaron contra la casa de Dios. Y Ananías y Zafira, te digo, eran creyentes. El nivel espiritual de la iglesia en ese tiempo era tan alto que es dudoso que ellos no eran creyentes. Realmente ellos tenían al Espíritu Santo. Y por eso es que le pregunta el apóstol, ¿por qué ustedes concordaron? Y mira, mira aquí, esto es un agravante. Concordaron para mentirle al Espíritu Santo y para atentar al Espíritu Santo. Luego le dice Pedro, escuche, esto indica que ellos tenían al Espíritu Santo. No nos pongamos de acuerdo para mentir, para hablar mal de un siervo. No nos sentemos a la mesa para hablar mal de una persona, porque es un pecado contra la misma iglesia. Somos el cuerpo de Cristo. Dios ama a su iglesia y Él es celoso por ella. ¿Sabe por qué? Porque Él la compró con la sangre de su Hijo. Alabado el nombre del Señor. La iglesia es de Él. Yo hago bromas con esto y digo que antes de casarme con Alejandra, yo llegaba a un lugar y me daban regalitos a mí. Ahora todos los regalitos se los dan a mi esposa. Y yo digo, ya no me dan regalos a mí, solo a mi esposa. Pero ¿sabe? Cuando usted ama a mi esposa, me ama a mí. Y yo me siento feliz que ustedes la amen. Si eso me pasa a mí de hombre, ¿qué cree que piensa el Señor cuando usted le da regalitos? Cuando usted ama a su iglesia, cuando usted ama el cuerpo de Cristo, cuando usted se preocupa por el cuerpo de Cristo. El único que quiere destruir la iglesia es Satanás. Y la manera más fácil de hacerlo es usar a los que están dentro. Pregunta, ¿usted ya está dentro? ¿Usted ama la iglesia? ¿O usted está dentro destruyendo la iglesia? Si Pedro no hubiese tenido discernimiento, Ananías y Zafira hubiesen seguido influenciando la iglesia. Usted sabe por qué la iglesia también fue poderosa en la predicación, en la evangelización, en el llevar el mensaje, porque el Espíritu Santo había puesto la verdad en el corazón de los hermanos, la generosidad. Y esto fue una práctica hasta el día de hoy maravillosa. Si el Señor no interviene, la iglesia se detiene. Y Satanás había estado trabajando en medio de ellos y había logrado sus propósitos. ¿Recuerdan? La iglesia es la columna y el baluarte de la verdad. Así que en la iglesia
Que el Señor nos ayude a no caminar con la mentira. Satanás ataca con sus mentiras la iglesia, el templo de Dios, donde el Señor habita. Por eso usted y yo nos vamos a parar. Satanás quiere meterse en ella y morar allí, pero la iglesia es el ejército de Dios. Satanás tratará de colocar en las iglesias personas que duden de la palabra, personas que cuestionen las ofrendas o los diezmos, personas que empiecen a poner mentiras en los trabajos de las iglesias. Pero la iglesia tiene que estar segura que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Alabado el nombre del Señor. Es fácil nosotros condenar esta mañana a Ananías y Zafira por su hipocresía, pero necesitamos examinar nuestras propias vidas para ver si realmente lo que estamos haciendo es por el Señor o es por nosotros mismos. ¿Es para que la alabanza y la gloria sea para Él o es por nosotros mismos? Dios matará a los engañadores. Dios matará a los religiosos. ¿Cuántos miembros de las iglesias quedarán muertos? Y no estoy pensando en el muerto físico, sino cuántas personas llevan años en las casas del Señor. Y yo digo algo con mucho respeto y terminan siendo monumentos. ¿Sabe qué es un monumento, verdad? Una estatua levantada en el centro de una plaza que no se mueve, que no puede levantar sus manos, que todo el mundo la ve, pero está muerta. Que el Señor nos libre. Este fin de semana yo le invito a que se levante de su comodidad y diga conmigo, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iré. A menos que esté enfermito, esté viajando, esté trabajando. Mire las reuniones a través del internet, pero no es lo mismo abrazar a su hermano, ir a la casa, amar su novia y estar con ella. Espíritu Santo, gracias por esta mañana. Gracias, Señor, porque nos has puesto cómo nació la iglesia, pero cómo tú caminas en medio de la iglesia y cómo tú corriges a una iglesia, aún en nuestro tiempo, Señor. Líbranos, Señor, de la hipocresía. Líbranos de la mentira y líbranos de pecar contra la iglesia. Ayúdanos. Que no solamente hablamos del dar económico, sino el dar nuestra vida sea no para que otros vean que soy muy espiritual, sino para que realmente yo pueda glorificar tu nombre. Ayúdanos, Señor. Yo bendigo sus vidas este fin de semana. Yo bendigo sus vidas allá, su casa, su familia, y proclamo la gloria de Dios sobre ti. Él es tu amparo, Él es tu fuerza, Él es tu fortaleza, pero también es el buen pastor, aquel que corrige nuestro camino y no lo endereza. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.